Eh, Hola, hoy es 14 de febrero, son las 5:41 de la tarde por aquí. Creo que sí, ya ha pasado más de un mes desde que publiqué el episodio 4, el último episodio, y pues decidí aprovechar hoy es un día muy bonito, de hecho afuera, está muy tranquilo, para actualizarles, bueno, actualizar quien quiera que esté del otro lado, un poco de lo que ha pasado durante las últimas semanas. En general, estoy teniendo una vida súper tranquila. Tengo ahora autonomía de mi tiempo, de mi espacio. Tengo muchas más libertades. Y pues estoy experimentando bastante paz interior, bastante tranquilidad, bastante claridad. Está muy chévere en ese aspecto. Eh, También, de hecho, quiero compartirles una de las razones por las cuales comencé este audio es, yo tengo escrito alrededor de 31 ideas o proyectos, ¿no? Que algunas son monetizables o no. Lo voy a compartir, no sé si en este audio o de repente ya voy a grabar un segundo. Pero este es más o menos para actualizar qué es lo que estoy haciendo y cuál es mi visión. Creo que han pasado muchas cosas y no necesariamente he contado todo en este. Obviamente no tengo por qué tampoco. Pero digamos que estas últimas semanas, dado que tengo mucho más tiempo a solas, eso me da mucho más espacio para reflexionar. Entonces, últimamente estoy dividiendo mi tiempo 6 horas por día, netas, ¿ah? 6 horas netas, que es más o menos unas 7 horas en bruto. Ups, ok, claro, son 7 horas en bruto u 8, digamos, si tuviera que asistir a un trabajo. Entonces, son 6 horas netas que le dedico al emprendimiento que tengo con mi esposo. 6 horas al día, que es el acuerdo al que hemos llegado, o al menos 30 horas a la semana, yo ya veo cómo los cumplo, y el resto del tiempo, pues tengo tiempo para mí. Entonces, últimamente, por ejemplo, le estoy dedicando a investigar, continuar una investigación. Estoy estudiando los elementos transposables, que era un tema de la unidad de investigación a la que yo pertenecía. No era, digamos, por el tema por las cuales yo hice mis prácticas, porque en este caso era Deep Learning aplicado a la detección de errores en la notación de elementos transposables. Suena súper complicado, pero en realidad no lo es. Creo que el tema se puede explicar en una hora, tal vez. Eh, bueno, en realidad hay obviamente a grandes rasgos, ¿no? Se puede explicar en corto tiempo, pero el tema a mí particularmente me parece súper apasionante, como cualquier otro tema que cuando profundizas lo suficiente. Entonces, eso es lo que he venido dedicándole los últimos días, pero bueno, esta decisión de dedicarle tiempo a esta línea de investigación, en realidad ha sido mucho brainstorming, o sea, para llegar a saber a qué le voy a dedicar mi otro tiempo, porque también he estado explorando iniciar otros proyectos. Porque obviamente esto cruza con, eh, dado que nuestro tiempo es finito, ¿no? No puedo comprar más tiempo, la vida es finita, o sea, he tomado mucho más conciencia de ello, lo cual también me ha generado cierta ansiedad, podría decirse, por optimizar mi tiempo, ¿no? En el sentido de elegir muy bien, sobre todo. Elegir bien significa, desde mi punto de vista, eh, el proyecto que tenga mayor impacto, ya sea por el número de personas o sí, que utilice habilidades o desarrolle habilidades que puedan ser transferibles a otros proyectos, que sea monetizable, bueno, y sobre todo eso, ¿no? Que sea sostenible. Y en realidad es complicado. Entonces yo he estado brainstormando, he tenido ideas como de, por ejemplo, invertirle tiempo a, a un proyecto de inclusión financiera, ¿no? Para mujeres. Entonces he habido invertí mucho tiempo de iteración en ello, en escuchar audios, escuchar podcasts alrededor de la inclusión financiera, etcétera. Luego salté a investigación
en el cáncer. Luego tuve que empezar a pensar, porque hay más de 200, o sea, el cáncer en realidad, deberíamos hablar de enfermedades oncológicas, que son más de 200, ¿no? Y de ahí, pues, iterando con ChatGPT, a ver qué cáncer, ¿no? ¿Cuál es el cáncer que tiene más impacto? Y ahora, en qué, o sea, el approach, ¿no? De ahí viene el enfoque, qué enfoque o sea, si hablamos nomás del cáncer de mama, por ejemplo, que, a ver, me pongo a estudiar computer vision para detección para identificación de tumores a partir de imágenes. O sea, hay muchos enfoques, o sea, por dónde lo atacas. Después, por ejemplo, en el caso de la modelización de elementos transposables o de la expresión génica, durante mis prácticas yo modelicé una base de datos de tipo grafo a fin de estudiar los mecanismos de regulación de genes, en este caso de las plantas, pero eso, digamos, también se puede llevar para el estudio de eh, qué terapias o qué enfoques eh, pueden usar los médicos. Es decir, tú puedes construir un grafo a fin de ayudar a los médicos a decidir qué terapia o qué, digamos, ¿cómo le llaman esto? Sí, pues, qué tratamientos darles a un paciente. Creo que por ejemplo, yo había una compañera, no era una compañera de la maestría, de un año anterior a mí, que había hecho sus prácticas en el Institut Pasteur. Ella hizo también una base de datos de tipo grafo, pero obviamente ella tenía el enfoque de esto que hablo, ¿no? Y me puse a leer un poco de su trabajo. Eso es otra, por ejemplo, es otra forma, ¿no? De aportar. Y luego me puse a pensar, de hecho yo lo de las imágenes, bueno, estoy cruzando de aquí a allá porque obviamente estoy como tratando de expresar, digamos, el proceso mental. Bueno, en fin, para resumirlo un poco. Sí, pues estuve brainstormeando en varias ideas y luego me di cuenta, por ejemplo, para el caso, mi motivación para el estudio de Computer Vision y Deep Learning, de hecho, también cuando tú te pones, dices, a ver, me interesa este tema, eso parece interesante, ¿no? Muy aparte de que todo el mundo habla de ello ahora, pero digamos, eso me parece sumamente interesante desde un punto de vista matemático, informático y también de los problemas que se pueden resolver con esto. Me parece sumamente fascinante porque también es una herramienta transversal que se puede aplicar en diversos sectores, particularmente, digamos, como mi interés es multimodal, es decir, tengo interés en muchos temas, en diversos. Si vieras nomás mis conversaciones con ChatGPT, verías que tengo como 20 proyectos de conversación. O sea, entras a cada proyecto y hay como hilos. Entonces es donde hay por ejemplo, tengo de inversiones, tengo de preguntas profundas. Hay uno que se ha etiquetado preguntas profundas. Hay otros que se ha etiquetado como proyectos informáticos, proyectos bioinformáticos, entre paréntesis papers, otros proyectos de bioinformáticos para emprendimiento. En fin, hay un montón. Entonces, es vasto, en verdad, es muy vasto el mundo de posibilidades, nomás diciéndote voy a estudiar Deep Learning. Y entonces estuve conversando, de hecho, navegando entre los concursos de programación y los desafíos de programación alrededor de la ciencia de datos, como sobre todo los torneos de Kaggle y otros. Me topé con un chico de Kenia, que estaba en Data Driver, creo que se llamaba. No, datadriver.org, que promueve concursos de, Deep Learning. Sí, sí, no, creo sí, no, alrededor de la data. Entonces, uno de los concursantes, porque empecé a ver todas las competencias y había uno que era que había destacado y que incluso en un concurso en particular le había ganado a gente que tenía un paper en ese tema. O sea, le había ganado a gente que había pasado años investigando el tema del concurso y este chico que no es investigador, simplemente bueno, no digo simplemente, pero digo que
eh, que, trabaja en Data Warehouse, que muy bien, no sé muy bien qué es. Creo que es Data Engineering. Y, y él, pues es autodidacta, él empezó a través de los concursos de programación para ciblar, como se dice, enfocar su atención sobre qué aprender, porque digamos, la rama del conocimiento, o el conocimiento es muy vasto, y cuando tienes que comenzar en algún lugar por donde aprender, te topas en que pues es muy amplio, ¿no? Y no sabes. Entonces él vio en los concursos una forma de enfocar su atención. Y bueno, lo que me pareció sorprendente de este chico es que pues quedó en varios concursos, quedó en el podio, ¿no? Y le escribí, lo busqué en LinkedIn, le escribí, y muy gentil. Le pregunté exactamente, o sea, cuál era su enfoque mental, su proceso mental para resolver un problema. Más o menos de eso iba. Y me dio pues todo su pipeline de pensamiento y de proceso, ¿no? Para, o sea, y lo que quiero, bueno, al final lo que me dio a entender era que, me estoy yendo otra vez por las ramas, pero ahorita termino. Lo que me dio a entender que digamos, en los proyectos de Machine Learning, el 80% es data centric. Es decir, está en los datos. El modelo es como el 20%, pero es en realidad en el preprocessing de los datos, en el entendimiento de la data, que está el core del asunto. Y pues obviamente esto lo digo en general, pero el medio lo disgregó más. Y me quedó eso. Y luego pues yo empecé a explorar proyectos que al mismo tiempo, en los cuales yo pueda aprender y al mismo tiempo que pueda monetizar. Entonces, una de las ideas que yo tenía, a ver, dentro de toda la pipeline del conocimiento, porque obviamente dentro de investigación, tú puedes entrar en la parte de la investigación de la teoría fundamental. Y luego pues hay todo un proceso hasta el conocimiento que se tangibiliza en, en algo práctico, ¿no? En un aporte, digamos, en algo práctico en el sentido que, por ejemplo, si vamos a hablar de a ver, este proyecto de detección de tumores, ¿no? Entonces, tú puedes estar en la parte final de, digamos, de la cadena de valor, que es el modelo de Deep Learning que va a servir, para automatizar el proceso de detección de tumores, ¿no? Que te va a decir, acá hay un tumor o no hay tumor y dónde está. Ya, esa parte, digamos, es por ejemplo uno de los proyectos más o menos de los que de los que por ejemplo, ese chico participó. Tú puedes estar en esa parte y esta parte del proyecto es totalmente comerciable, porque una vez que tú, o sea, lo puedes empaquetar en una solución que se puede vender y luego haces tu proyecto sostenible o sea, mi idea era comenzar con algo que sea monetizable para sostener, para que esto, digamos, pague la research, la investigación. Porque obviamente la otra forma de hacerlo, por cómo yo lo veía, era que entra a trabajar en un laboratorio y obviamente recibes un sueldo, ¿no? Entonces estuve pensando, bien emprender en ciencia, pero para eso estaría supeditado a que comience con productos que sean rápidamente comercializables para que eso dé caja. Eso es súper complicado. Eso, digamos, monetizar ciencia, para empezar yo era nueva, yo soy nueva en eso. Y lo veía súper complicado, pero en ese momento dije, yo creo que es posible. Va a tomar tiempo de repente, pero yo creo que es posible. Se puede empaquetar una solución y tal. Entonces empecé como a sentirme atraída hacia ese campo, ¿no? Pero luego empecé a reflexionar. El otro approach era poder entrar a trabajar.
lo malo de esto es que cuando entras a trabajar, bueno, yo he estado digamos, haciendo prácticas en un laboratorio, hay, eh, digamos, ciertas pautas o métricas que tienes que seguir. Creo que, pues, para empezar, tienes que tener cierto número de publicaciones al año, hay cierta presión por eso. Hay también ciertos, o sea, no hay, al menos en el entorno francés no he visto tanta presión en ese aspecto, pero pues sí estás con fechas límites para terminar cosas, ¿no? Y no hay tanto espacio para la libre exploración, ¿no? Para la calma. Y yo soy una persona que le encanta entender las cosas bien, o sea, entenderlas a profundidad, y para eso me toma mucho tiempo. Es como, por eso yo suelo rumiar en ideas, releo, porque y a veces me siento estúpida, tonta, porque tengo que releer como 20 veces lo mismo para ver de qué va, ¿no? Y y algo que a mí me bloqueó, bueno, no me gustaba mucho durante mi maestría, que había varios temas que me parecían sumamente interesantes, pero no tenía la chance de poder ahondar en ellos o no. O sea, hay muchas cosas dentro de la maestría que me parecían sumamente interesantes, muy interesantes. Pero luego, ¡pum!, nueva clase y ya, eso luego, ¡pum!, tenías que hacer prácticas, luego, ¡pum!, tenías que dar examen, luego, ¡pum!, o sea, no había tiempo de realmente meterte, ¿no? En el meollo del asunto. Y eso pues me generaba cierta frustración que pues se guardaba, ¿no? Entonces no terminaba de disfrutar muy bien. No, o sea, la maestría fue fascinante en algunos aspectos, pero a mí lo que me gusta, como ya dije, es poder entender, ¿no? Y profundizar. Entonces, cuando yo pienso en entrar a trabajar, pienso pues que voy a estar obviamente condicionada a ciertos parámetros de tiempo y de tal vez número de publicaciones, o sea, de rendimiento en general. Y entonces dije, yo creo que si quiero trabajar en ciencia, voy a tener que primero hacer un colchón de dinero. O sea, plata, no tener que pensar en plata. Y es más o menos el enfoque que estoy tomando los últimos días o semanas. Lo que me he dicho es, voy a tener un proyecto que espero rinda lo suficiente como para que, dedicándole muy poco de mi tiempo, vamos, ya, libertad financiera, vamos. Tengo el número exacto que necesito para alcanzar esa libertad, y eso es, digamos, en lo que ahorita me enfoco. Ahora, un segundo problema que he visto en eso, bueno, es que tengo que corregir muchas cosas en mi personalidad porque soy mucho de, vamos, siento yo que juego, tengo que optimizar funciones con más parámetros, ya que también, a ver, por poner un ejemplo, ¿no? No sé, tal vez tengo que resolver muchas cuestiones éticas primero. Cuando se trata de invertir, ¿no? Mucha gente invierte simplemente en empresas rentables y ya. Pero cuando se trata de invertir, yo primero tengo que resolver el problema, tengo que investigar primero, a ver sobre qué base, o sea, primero me cuestiono el sistema económico, para empezar, ¿no? Y antes de, eso es muy estúpido de mi parte, lo sé, pero es como, primero necesito resolver, para entrarle a algo, primero necesito conocer cómo está construido el sistema, ¿no? Para lo de los préstamos, por ejemplo, de lo de la inclusión financiera, primero tuve que iterar, averiguar cómo surgió la idea de los préstamos, ¿no? Y me cuestioné, es que está bien ganar dinero prestando dinero. Porque eso bueno, ya me entiendes los tiros, ¿no? Ya me entiendes por dónde va. O sea, a cada paso que hago es como que me cuestiono las bases fundamentales por las cuales está construido ese sistema, y lo cual pues un poco alentiza
mi capacidad de accionar, como que hay cierta parálisis, ¿no? Por análisis. Y no sé si eso es un problema, pero sí, pues porque voy un poco más lento. Si tengo que invertir en empresas, por ejemplo, no invertiría en Coca-Cola. Y eso, por ejemplo, es cuestionamiento, ¿no? Porque digo, ahora. Entonces, sí, puede ser, eh, puede sonar hasta ridículo, pero ese es un problema digamos, de framework mental. No sé si es un problema per se, de hecho, pero eso es lo que pasa en mi cabeza, ¿no? Entonces, lo, normalmente primero tengo que resolver como que la parte ética y ahí recién le entro a las cosas. Y entonces tuve ahí invertí ciertas horas a entender eh, cómo funciona eso. Luego me di cuenta, de hecho esto ya lo había visto antes, pero es que los bancos hacen dinero de la nada. Y nosotros se lo permitimos, ¿sabes? Porque está basado en la confianza. O sea, básicamente le damos al banco la, le autorizamos a los bancos crear dinero de la nada. Eso me parece, no, me parece, o sea, en fin, eso me parece, eso está mal para mí. Pero lo permitimos y así está. Porque me hice la pregunta, ¿por qué existe la inflación? ¿Por qué cada vez las cosas, o sea, eso no tiene sentido? Si va la gente, nosotros comemos, o sea, y el alimento, eso no lo entendía, no cabía en la cabeza por qué existía la inflación y por qué las cosas con la misma plata de antes, ahora puedo comprar menos. No entendía. Y luego cuando empecé a conversar con ChatGPT, sí, pues hay inflación porque justamente se crea dinero fundamentado en nada. Obviamente hay un tope mínimo, no es hacia el infinito, pero se crea dinero de la nada. Y creo que no sé qué porcentaje es, como que los gobiernos y los estados manejan eso, pero eso está mal, pero como sociedad lo permitimos. Y eso me parece loco, 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 loco. Pero bueno, hay muchas cosas interesantes, pero a lo que iba es, aquí iba con todo esto, eh, que estaba contando. Ah, ya, bueno, entonces, las últimas semanas estuve brainstormeando entre distintas ideas y dije, pues bueno, sí, necesito una fuente de ingresos principal que eventualmente le vaya muy bien y bueno, ese es mi proyecto que tengo con mi esposo, ¿no? Tengo, digamos, espero que eso dé, y si no da, de hecho estamos postulando a un fondo no reembolsable en nuestro país. Si es que eso no, digamos, no despega, pues tengo una lista, ¿no? De esa lista yo cogí una, que era la de la inclusión financiera, pero ahorita le estoy dando vueltas. Porque también tengo otra opción, simplemente pivotear nuestro emprendimiento, o sea, seguir en el mismo sector, pero con otro problema y con otro, o sea, escalar, porque ahorita estamos en un nicho, dentro digamos, estamos en las MIPES, pero la idea, pues, dije, de repente podemos subir un poco más el escalón. Pero en fin, es eso, el punto era ese y... y eso pues ya me iba a permitir con tranquilidad poder investigar, que es lo más o menos que estoy haciendo ahora. Le dedico también ciertas horas de mi día para poder investigar. Ahora, ¿por qué decidí escoger ese tema? Uno, por el interés compuesto, porque yo ya venía con conocimiento de ese tema, porque estaba en la unidad de investigación, ¿no? Que veía ese tema, los elementos transposables. También las secuencias, porque al final los elementos transposables son parte de una cadena, es la parte de la cadena del ADN. Y eso también yo he visto, yo he hecho un proyecto en la universidad y es un tema que siempre me ha interesado. O sea, genuinamente la cadena de aminoácidos, o sea, las proteínas eh, o las cadenas de nucleótidos, me parece algo que es tan sencillo entre comillas, ¿no? Siempre me ha parecido fascinante. Y,
y me di cuenta de que independientemente de su uso práctico, digamos, o sea, porque siempre me cuestiono cada vez que investigo algo, es, ok, esto de acá, ¿cuándo o cómo? ¿Cuál es la, digamos, la cadena de eventos o proyectos que van a llevar este conocimiento a algo tangible a la sociedad? Porque si yo me voy a poner a estudiar algo simplemente para, o sea, de por sí la curiosidad, la búsqueda del conocimiento es por sí misma muy satisfactoria, pero no sé por qué yo me siento mal de dedicar mi tiempo a proyectos o algo que solo satisfacen una curiosidad, digamos, una curiosidad de conocer cosas, sin que esto pueda traducirse. O sea, obviamente dentro de la investigación o sea, dentro de la ciencia siempre se dice de que el conocimiento, o sea, el conocimiento es útil, pero no necesariamente. Hay ciertas preguntas que no se traducen a un aporte a la sociedad. Entonces, tú puedes ir desde el problema e ir hacia atrás para encontrar, digamos, los orígenes, o también puedes partir desde una pregunta de pura curiosidad y eventualmente encontrar o sea, eso que eventualmente pueda ser útil. Pero yo creo que en el universo de preguntas por las cuales empieza una investigación, no necesariamente todas estas soluciones o teorías que nacen a partir de estas preguntas tienen digamos, un aporte práctico. Yo creo que no. Entonces sí me siento un poco egoísta de hacer ciencia por la ciencia, ¿no? Y entonces siempre, eso es otro problema mío también. Pero, ¿qué me dije entonces? Me dije, a ver, a mí me interesa de manera genuina este tema, independientemente de si tiene una aplicación práctica o no. Y con mi proyecto yo ya estoy, digamos, aportando a la sociedad. Y una forma de calmarme a mí misma, me dije, ya estoy aportando a la sociedad, listo, ahora esto es tiempo para mí, esto es mi hobby. Esto es como hacer música, esto me lo estoy haciendo, es tiempo que me estoy dedicando a mí misma. Y ya está, así lo resolví. Entonces estoy haciendo investigación por mí, nada más, porque me place. Y, eh, y es más o menos lo que estoy, digamos, haciendo estos últimos días. Por ahora creo que ha funcionado. Voy a esperar 30 días antes de escribirle a mis tutores, de decirle, mira, he estado investigando y tengo esto, ¿no? Pero más o menos quiero esperar 30 días porque dije, para asegurarme de que eso no es emocional, sino que de verdad es algo, es algo sostenible, ¿no? Entonces, bueno, eso y listo. Bien, eso es lo que me estoy dedicando estos últimos días. Digamos que al fin, mi búsqueda de un framework de trabajo y de horario se terminó, creo yo. Eh, y ahora voy a grabar un segundo audio con todas las ideas que... Ah, todavía no había comentado, pero también, bueno, tengo otros proyectos que he comenzado. Creé una comunidad que se llama Just Hack It. Just Hack It. Que es una comunidad de data scientists y de AI entusiastas. Como el objetivo de crear proyectos, mi idea de esto era hacerlo como realizar proyectos durante los fines de semana. De esta manera se aprende, o sea, aprendemos a través de proyectos que tienen un aporte final concreto. Porque a mí lo que me molestaba de las hackathons, lo que me incomodaba en todo caso de las hackathons, es que se terminaban haciendo proyectos que no se llevaban a la realidad. O sea, yo he participado en algunas Startup Weekends, en algunas hackathons, y eran como proyectos que se quedaban en GitHub o en un repo en el escritorio, en la PC, y ya está, ¿no? Se morían ahí. Y no eran utilizados realmente. Entonces lo que quiero evitar ahora es, ahora yo misma,
Estoy conversando, ya de hecho conversé con una ONG con la que yo trabajé y le dije, mira, hay esta comunidad, he creado esta comunidad y cómo podemos digamos, con datos, con habilidades en análisis de datos, en datos en general, cómo podemos ayudarlos. Y bueno, yo estoy en esas conversaciones y ya hemos llegado a un acuerdo. Y entonces eventualmente en algunas semanas vamos a comenzar el primer proyecto. Entonces, ¿cuál era el objetivo? El objetivo es que las personas puedan poner sus habilidades, incluso también aprender y a colaborar, tal cual como se hacen en las hackathons, el mismo espíritu, solo que, digamos, estas hackathons, estas mini hackathons son de 1 o 2 días máximo, son a distancia, son informales, digamos, no hay tanta presión, no es un concurso como es en las hackathons. De hecho, he eliminado la parte de la competencia de las hackathons y esto es más algo colaborativo. Y también la prioridad número uno es que el proyecto o los proyectos que se terminen ejecutando sean proyectos que sí aporten realmente valor a una en este caso ONG, es lo que yo a eso lo he orientado. Y segundo punto, otro proyecto que también estoy ejecutando es la de, bueno, esto me inspiré en un video del Banco Interamericano, ¿no? Y me di cuenta de que muchas niñas y adolescentes desvían su interés en las ciencias debido a falta de referentes femeninas. Entonces, para, digamos, poder evitar esto, es que empecé este proyecto de un libro. O sea, voy a reunir historias de distintas mujeres. La idea detrás es que estas historias sean humanas, no tanto perfectas. No hay historias perfectas, no logros académicos grandilocuentes, ¿no? Sino historias, de hecho, cuanto mayor diversidad de historias, mejor. Y que sean sinceras, honestas, ¿no? Sobre todo con la idea de inspirar o motivar a niñas y adolescentes, entre más o menos lo estimé entre 9 y 14 años, que creo que es donde hay mayor impacto. Eso también lo iteré con ChatGPT, en qué edades hay mayor probabilidad de impacto y de verdad hay un efecto, ¿no? Entonces es entre más o menos 9 y 14 años para promover y normalizar la participación de mujeres en áreas STEAM, ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Este proyecto está dividido en 3 fases. La primera fase obviamente es la publicación del libro, ¿no? Eso implica reunir las historias, publicarlas. En la parte de la publicación no me hago tanto problema porque ya tengo experiencia publicando. He publicado un libro donde yo misma edité y hice todo, me encargué de todo y publiqué el libro en Amazon KDP, en donde sí necesitaba ayuda y de hecho lo publiqué en mi LinkedIn de manera aislada, lo estoy compartiendo también con algunas amigas. Entonces espero hasta el 31 de marzo reunir las 15 historias que yo he estimado para publicar. Más o menos 15 historias. Ahora, la segunda fase implica que estos libros puedan ser llevados puedan llegar a las niñas y adolescentes donde haya mayor probabilidad de impacto. Entonces he pensado sobre todo en aquellas niñas de colegios del Estado, colegios nacionales, y llevar estos libros a través de directores de colegio o profesores a diferentes regiones del Perú. Bueno, esa es la segunda fase. Para esto, lo que yo he pensado es por cada compra del libro, uno se va para el comprador y otro se va para una niña o adolescente, ¿no? Ese sería. Y bueno, mi idea es transparentar todo el presupuesto, todos los aportes que reciba. Es decir, yo he calculado hacer una tarifa plana, es decir, con, no sé, por ejemplo, 50 o 70 soles, y tienes el delivery, todo está incluido, el libro llega a tu casa y un libro
le vas a estar llegando a una niña adolescente. Más o menos ese es el concepto o la idea detrás. Y la tercera fase del proyecto implica medir el impacto. Ahora, ¿cómo medir el impacto? Sí, pues ese es otra chamba, otro trabajo a hacer, que va a tomar, digamos, creo que es cuestión de... Eso ya es más a largo plazo, ¿no? Porque cómo mides el impacto yo creo que pasa el tiempo y haces una encuesta. Esa parte no sé todavía cómo hacerla, pero la idea es medir el impacto. Entonces, sí, esos son los proyectos que digamos, en paralelo también estoy haciendo. Y bueno, ahorita ya han pasado 35 minutos. Creo que no me va a alcanzar el tiempo para el otro audio de las 31 ideas que pensaba. Así que lo voy a dejar para la próxima. Bueno, eso es todo por hoy. Nos vemos. Chao.